Bienvenidas y bienvenidos a esta primera plática de este año del ciclo de charlas sobre arte digital. Para los que se conectan por primera vez a estas charlas, les cuento que en el marco de nuestra Casa Lago Virtual, nacida el año pasado, es que hemos invitado a artistas a crear obras digitales comisionadas, pensadas especialmente para justamente este espacio virtual. Para acompañar estas obras comisionadas es que nos pareció importante contar y crear un espacio que permita justamente abrir estos procesos creativos al público. Así nació este ciclo de charlas y pláticas en torno de las artes digitales. La idea es que se den a conocer los procesos creativos y en profundidad las obras que se crearon especialmente para la Casa al Lago y el proceso creativo y el trabajo de él o la artista invitada. En este caso, hoy día acompaña la artista Irene Dubrovsky. Irene, muy bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien. Irene reside en la Ciudad de México. Sus trabajos transitan por lenguajes y medios diversos. Explora los bordes entre la imagen, el signo y el mapa. Y esto a través de medios tradicionales, como también lenguajes digitales en artefactos e instalaciones. Nacen así mapas de cosmos vueltos partituras, imágenes construidas como textos encriptados o lenguas clandestinas. Ha presentado sus mapas e instalaciones en bienales como, por ejemplo, la Bienal de La Habana o la Bienal de Curitiba, para solo nombrar algunas, o en espacios como el Museo de Arte Moderno o el Instituto Politécnico de Valencia, entre otros. Para la Casa del Lago Virtual ha creado el proyecto titulado Rosetta. Rosetta es un proyecto, una investigación transdisciplinar, que explora el vínculo entre dos ideas. Por un lado, un mapa de estrellas y por otro, la piedra de Rosetta. A través de plataformas digitales y softwares conecta disciplinas de la astrofísica, la lingüística, criptografía y matemática. Irene, tu obra da muchísimo para hablar y conversar, justamente por estos cruces que tú hiciste, de no solamente las disciplinas, sino que también, y eso me parece como importante también mencionar, las colaboraciones varias que tú has tenido para justamente poder desarrollar este proyecto, como por ejemplo con el Instituto de Astronomía de la UNAM. Has trabajado también con otros especialistas que fueron involucrados en este proceso, y además sabemos que trabajaste muy de cerca con el equipo de la Casa al Lago, que también me parece interesante. Entonces, cuéntanos un poco cómo generaste este proceso creativo, qué importancia tiene justamente este proceso en la obra final que nosotras y nosotros vemos, y cuál fue el quizás ámbito nuevo que eventualmente incursionaste en este proceso. Yo creo que temas hay infinitos, así que muy bienvenida y te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Casa del Lago por este espacio, por esta charla. Realmente creo que es ideal tener un espacio así cuando se trata de un proyecto que tiene tantas aristas, ¿no? Tantos aspectos. Entonces, poder presentar lo que, como tú dices, ¿no? Todo lo que se hizo, las ideas que se vincularon, un poco lo que queda siempre tras bambalinas normalmente. Eh, Trabajar en equipo fue genial. En general, bueno, yo pienso que los artistas pasamos mucho tiempo en trabajo individual, ¿no? En trabajo solos. Y, y entonces, en este caso fue también sumarnos en aprender a trabajar cada quien desde su casa, ¿no? O sea, en este espacio virtual, pero sin perder cada uno su personalidad, ¿no? Sus personalidades y sus maneras de aproximarse y resolver las cosas. Yo siempre la parte obsesiva, ¿no? No lo puedo evitar, pero tampoco soy la única, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que te hace ver las cosas diferente cuando trabajas en un proceso que incorpora las ideas de otros, ¿no? Entonces, yo trabajo con equipos con esto que llamamos transdisciplina desde hace mucho tiempo y es lo que más me mueve en este momento. Realmente es lo que más me mueve, ¿no? De qué manera las ideas de un artista se están conectando con lo que se está pensando en otras especialidades y de ida y vuelta, ¿no? En esos paralelos también. Este,
Sí, en el confinamiento también creo que nos vamos adaptando. Yo me enfoqué también mucho a que estos procesos de trabajo digitales pudiesen ir gestándose también en diálogos. Lo hago mucho, lo mantengo. Es algo que creo que este, nos está pasando a muchos, ¿no? Que finalmente estamos también encontrando el modo de que las ideas circulen. Yo me encuentro, por ejemplo, mucho con artistas a conversar, ¿no? Nos encontramos a tomar café y a tirar ideas y a dejar que eso vuele, y de pronto estas cosas se van materializando, ¿no? Algunas no, algunos diálogos empiezan y se interrumpen y a lo mejor ya no fructifican, pero bueno, realmente en este caso el trabajo fue fantástico. Yo estoy muy contenta de presentar este proyecto. Realmente estoy muy agradecida con Casa del Lago porque creo que no hubiera habido un espacio más idóneo para este tipo de ideas, ¿no? Justo es el lugar. Entonces, y además, bueno, en concreto a las personas con las que trabajé más de cerquita, que fue Berú Herrera, el museógrafo, eh, con Luis Colchado y también con los otros chicos. En fin, pienso que, bueno, y aparte tengo que agradecer obviamente al Instituto de Astronomía. Ujú. Eh, Increíble, increíble trabajar, poder estar cerca del instituto es una fuente inagotable de ideas y también quiero agradecer mucho a Pepe Franco, porque él hace años fue quien me abrió la puerta. Entonces, las dos cosas dan su fruto en su momento, ¿no? Entonces, bueno, esa sería más o menos lo que te podría contar así brevemente de todo esto y si te parece, empezamos, vamos a Por favor, este arrancarnos. espacio es todo tuyo. Voy a compartirles algo de la investigación en la que he estado trabajando estos tiempos, que se da como parte también de una continuación en el trabajo alrededor del universo, en estas indagaciones que vengo haciendo en transdisciplina. Eh, Voy a compartirles el desarrollo visual, maquetas de ideas, parte de mi archivo. Tengo un archivo muy grande donde voy guardando visualizaciones y bocetos, diagramas que son semillas de futuras piezas. Y en este archivo hay varias cosas que confluyen en estos trabajos visuales, ideas que se entrecruzan, que tienen que ver con la cartografía, con el universo y con la escritura. Y entonces voy a usar también el desarrollo visual para usarlo de impulso y compartirles algo de las ideas que subyacen, de las asociaciones a nivel narrativo y algunos también de los diálogos que he ido teniendo con colaboradores, con científicos a los que admiro mucho y que tienen que ver con este cruce de arte y ciencia. Mientras vemos estas navegaciones, pienso en primer lugar en el Instituto de Astronomía, como ya dije, y especialmente a Alex Fara, que que me ayudó mucho. Hubo una época en la que yo lo visitaba en el campus y entonces en estas visitas con regularidad yo lo veía trabajar con sus programas para hacer cálculos para las cosas que trabajan ellos en el área de óptica, ¿no? De los cerebros, radiotelescopios y todo esto. Y entonces en estas visitas yo me fui familiarizando con sus programas, ya que esto era obviamente antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, donde todavía podíamos vernos corporalmente. Y de esas visitas yo se fue naciendo también la idea mía de que esos programas y esos datos que
de visualizaciones del universo, yo podía utilizarlas para otros propósitos. Y bueno, eso fue sensacional. Eh, por otra parte, bueno, Gabriela Frías es otra persona con la que hemos estado muy en contacto. Ha sido muy enriquecedor, sobre todo. Ella se mueve entre matemática y literatura y es muy intensa también en divulgación. Y pensamos y charlamos muchísimas cosas en muchas sesiones virtuales para pensar el infinito matemático, la literatura y los espacios paradojales y infinidad de cruces por donde uno se puede meter y pensar. Y, y por supuesto, a José Edelstein, que es otro astrofísico, con él es con quien llevo más años trabajando. Él está en España y es sumamente activo como divulgador y también está en la investigación. Entonces, bueno, a medida que las imágenes me den pie, voy a ir también comentando algunas de las ideas que surgieron en esas conversaciones. Y también es interesante recalcar que ese tipo de procesos de pensamiento, yo creo que son enriquecedores para todas las partes, porque realmente se trata de un ida y vuelta, ¿no? Donde el tipo de metodología que usamos los artistas a la hora de unir una idea con otra, un dato con otro, puede resultar también muy enriquecedor para la cabeza de un científico, porque es una manera de trabajar con hipótesis de la realidad diferentes eh, y que sin duda nutren. Hay algo muy repetitivo y permanente en mi trabajo que tiene que ver con el vincular el mapa con las formas del disco. Y entonces el objeto disco apareció rápidamente en el proceso de trabajo con Casa del Lago. Eh, Aquí hay unas visualizaciones de ese proceso, con mucho respeto también a otras piezas que se presentan en la misma plataforma. Y entonces el disco es una representación del mapa y mantiene toda esta información del universo, sumamente simplificada y condensada. Eh, Puede pensarse de muchas maneras este mapa, pero es una cuestión recurrente que vengo trabajando desde hace años, yo perdí la cuenta y mucho tiempo trabajé el disco a través de la idea de la partitura, en instalaciones, piezas sonoras, diferentes tipos de objetos, desde hace como una década, ¿no? Y en estas múltiples referencias que tiene el disco, yo lo encuentro cercano a la idea del tiempo. ¿No? Hay un transcurrir del tiempo que queda contenido en el giro y en el surco. El disco graba información, como el disco duro o un disco sonoro o el disco perforado podría ser otra referencia, pensando en la música mecánica. Eh, y también aquí descubrí que el disco tiene una potencialidad importante para desarrollarse en plataformas 3D. Otro asunto del disco y del tiempo es que me acuerdo de una idea que desde la física no está claro por qué recordamos el pasado y no recordamos el futuro. Hay algo con un problema de esta linealidad, esta imagen que nos hacemos de una línea física del tiempo. A mí me atrae entonces pensar que pudiese este disco estar resumiendo cómo imaginamos universos con otro tipo de geometrías o de modos de simetrías, otros modelos paradojales del tiempo, o todo este tipo de ideas. Eh, y entonces este disco, por ejemplo, este disco para Casa del Lago, que yo lo pienso como una especie de objeto cósmico, tridimensional, que llegó y se posó aquí en este espacio, a mí me remite mucho a los ciertos mundos de ficciones especulativas. Más de una vez pensé, por ejemplo, en el planeta Solaris, en Stanislav Lem,
y este otro tipo de imágenes de planetas conscientes. Y acá vemos los discos colocados de otra manera, en forma de tubo. Esta idea de colocar los discos en esta posición, como capas una encima de otra, o una debajo de otra, también puede ser, se deriva de unas conversaciones precisamente con José Edelstein sobre los diagramas de representación del universo desde la física. Estas ideas, ¿no?, del teorema de Penrose o las conjeturas de Maldacena, el universo holográfico, ese tipo de cosas que seguramente les recuerden a estos diagramas de expansión que muestran el universo desde su explosión original, ¿no? Eh, Abriéndose en una serie de cortes temporales. Y entonces a partir de eso ligué las ideas y se me pareció que los discos pudiesen funcionar como estos cortes en este diagrama donde cada disco estaría codificando una parte de la información de ese instante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecen algunos que parecen organismos biológicos, otras capas que parecen lenguajes encriptados, etcétera. Y también es otra idea que creo que puede adaptarse más extenso para un trabajo en una plataforma VR. Por otra parte, además de la herramienta, del software, yo trabajo con lo que me da la propia mirada del cielo de mi ojo desnudo, ¿no? O sea, la experiencia que tenemos de la contemplación de la noche, para los que vemos la noche. Eh, entonces, es interesante pensar lo que hacemos cuando vemos el cielo, ¿no? El tipo, vamos a decir, el tipo de metodología el modo de recorrer el cielo con la mirada, ¿no? Eh, Cuando vemos el cielo, es decir, lo que hacemos con la mirada cuando vemos la bóveda nocturna eh, es lo contrario a un tipo de, de movimiento lineal o de lectura lineal, ¿no? La percepción te da todo al unísono, como si fuese un acorde, o ves cuadrantes, o tu ojo se mueve de una zona a otra de la bóveda, pero no hay una linealidad, ¿no? Entonces el disco también me enseñó algo sobre eso. Eh, entonces una de las conjeturas también de este proyecto fue el rescatar esto, ¿no? El tipo de contemplación que tenemos de las estrellas o que tenemos del cosmos. Ha habido muchas conversaciones alrededor de la idea del universo y del multiverso, ¿no? Y que se estudian hoy desde la cuántica, otros universos que pudieran estar conviviendo con el nuestro y las paradojas que suponen la existencia de un universo paralelo, de universos idénticos al nuestro, pero con pequeñas y dramáticas diferencias donde en vez de elegir el camino de la izquierda en el jardín de los senderos que se bifurcan, te vas por el de la derecha. Esa es una sensación que puede ser muy intensa, que yo la tengo bastante presente en la vida y con las personas, eh, de que podrían las cosas estar dispuestas de una forma diferente, ¿no? Es decir, somos los mismos actores, pero en otros papeles. También eh, está muy presente también inevitablemente Borges, ¿no? Con su obsesión por el infinito. Eh, Estoy pensando en estas conversaciones con Gabriela Frías sobre estos temas, ¿no? De ficción y paradojas temporales, y la cantidad
infinitos matemáticos, de los números infinitos. Me acuerdo hablando de Borges, me acuerdo de un personaje que es un escritor que vive una experiencia con el tiempo y que el tiempo se detiene y solo continúa fluyendo en su conciencia. Entonces, el último instante antes de morir, él consigue escribir su obra literaria en una fracción de segundo que es eterna en su conciencia. El tiempo se detiene y escribe ideas alrededor de la justificación de la existencia y este tipo de cosas. Se llama El milagro secreto, es un relato extraordinario. Por otro lado, cuando veo estas visualizaciones, pienso en que la visualización siempre es parte de la elaboración de alguna teoría, ¿no? Que también hay un cuerpo de imágenes que provee la ciencia. Me refiero a los diagramas del universo, ¿no? De las teorías cosmológicas y cómo todo esto se mezcla o dialoga con el resto de nuestro archivo mental, de nuestro imaginario. Eh, También creo que todo mapa puede necesitar de un ejercicio de hermenéutica, de interpretación. Todo lo que estos mundos 3D te traen, ¿no? O sea, el 3D también tiene una fuerza particular que te absorbe, te traga, que el cerebro acepta la realidad de las tres dimensiones de un modo casi incuestionable, ¿no? Entonces no nos olvidemos que las visualizaciones eh, que estamos viendo son mapas, son huellas de la mirada de un software sobre el universo, ¿no? Exactamente igual que cuando ves un mapa de Humboldt, aquí podrías pensar que no hay un cartógrafo, pero hay data que te presenta una representación eh, con cierta tecnología. Y por otra parte, cuando ves estas imágenes, también me hace pensar en que hay actualmente alrededor de la Tierra, creo, o sea, un número tremendo, creo que unos 20.000 objetos orbitando, satélites, y esto obviamente es un proceso que es un creyendo, ¿no? En unos años más se habla como de, no sé si leí como de 50.000 satélites que van a estar orbitando la Tierra entre los de Starlink, Facebook, Amazon, y hay un conflicto importante ahí con la astronomía, porque los satélites rebotan la luz eh, o sea, son un dolor de cabeza para cualquier astrónomo y para los radiotelescopios, y porque interfieren con las imágenes. Entonces, bueno, de hecho los telescopios actualmente tienen que evitar la contaminación lumínica y quedan pocos lugares, ¿no? O tienen que alejarse, ir a lugares remotos como santuarios, ¿no? Lo más lejos posible de cualquier ciudad o fuente eléctrica, ¿no? Entonces en el sur hay unos muy famosos en el desierto de Atacama, en Chile, o en las Canarias. Y volviendo a los mapas, eh, estos programas son casi infinitos, ¿no? Eh, los que yo utilizo son programas de código abierto. Uso Cartes du Ciel, Stellarium, Celestia, incluso Google Sky a veces. Eh, entonces, yo los fui adaptando para generar mis navegaciones. Te permiten también trabajar con scripts y eh, son bastante maleables. Y las ventanas del programa te dan muchas opciones, por ejemplo, de trabajar con tipos de cuadrantes de constelaciones, o objetos celestes, objetos del espacio profundo, con cúmulos de galaxias, nebulosas, eh, objetos interestelares, y luego tiene las proyecciones también de perspectivas, por ejemplo, las perspectivas estereográficas, sinusoidal o Mercator, trabajar con distorsiones,
pues, la distorsión del espejo esférico, eh, en fin, tiene muchísimas opciones y, y aparte de eso, obviamente, obviamente está la cuestión de la localización, ¿no? De la localización planetaria para la contemplación de la información del cielo desde algunas coordenadas concretas que necesites. Voy a dejar correr entonces unos minutos también estas visualizaciones. Continúo con el tema de los discos. Acá tenemos dos pantallas. Se me acomoda mucho trabajar así, ir haciendo ediciones en simultáneo de dos imágenes que pueden estar o no directamente articulando la misma información, pero el mapa siempre, siempre es el comienzo, porque el mapa me da la colocación de los objetos celestes. Entonces, y especialmente en este proyecto, de entrada yo tenía claro que no quería hacer una lectura azarosa del cielo, sino desarrollar un tipo de metodología muy concreta y muy aterrizada para transportar la información del mapa a otro lenguaje, en un sistema de notación gráfico, visual, sonoro, que me permitiera después manipular todo esto, ¿no? Donde la posición de las estrellas se mantiene en su localización original, pero luego pongo a girar el disco. Entonces el movimiento genera surcos. Entonces hay algo también de un sistema de partitura en esta metodología de trabajo, desde mi punto de vista. Yo he hecho muchas partituras en mi vida, otro archivo, ¿no? Y entonces también una manera de trabajar que tengo es trabajar los discos en capas, donde de cada una de las capas absorbe una parte de la información. Esta forma de trabajar se presta muy bien también para alguna serie de instalaciones. Eh, con todo eso puedes establecer procesos de mapeos. Eh, Hay cosas, por ejemplo, que se me acomodan a trabajarlas con Excel, las extraigo para hojas de cálculos y uso diagramas, los vinculo con unos diagramas también en círculos. Y por supuesto también utilizo programas de edición de imagen, de video, de audio, de texto. Y hay cosas que las trabajo con código. Y de todo esto se va descubriendo también muchas cosas sobre la marcha, maneras de procesar, eh, mucho de estar en experimentación permanente. Otra de las referencias que he estado pensando mucho
en este proyecto, el proyecto Rosetta, es la relación con la astrolingüística. Hay muchas cosas interesantes en el estatus actual de las investigaciones de SETI. Hay programas en los que participan con los radiotelescopios, digamos, involucrados en estos proyectos de mensajería y de comunicación, ¿no? Captan señales, o más bien captan ruido y mensaje del cosmos, en la búsqueda de la detección de una posible comunicación cierta, comunicación interestelar. Entonces, lo que se analiza es poder diferenciar ruido y mensaje en lo que se capta del universo, y no hay una sola postura. Más bien son discusiones interminables y sumamente interesantes, en las que no hay un acuerdo final de la comunidad científica. Y lo de mensaje y ruido no es casual, no lo digo de casualidad, sino porque hay un programa que así se llama. De paso lo comento, es de Héctor Socas Navarro, otro científico increíble, que está en Canarias, un programa radial. Entre los tantos asuntos que implica este tema de la relación del cosmos y el lenguaje, cuando se emite un mensaje, se analiza, digamos, un número de probabilidades matemáticas de que el mensaje pueda ser recibido por algo, por alguien, de entablar comunicación, de que el mensaje llegue a algún destino. Si pensamos en el tamaño del universo, en la expansión del universo, en el espacio vacío, en las distancias, el tiempo que el mensaje tarda en llegar a algún lugar, ¿no? La antigüedad del universo, es muy probablemente, si pensamos que hace décadas que el mensaje de Arecibo se envió, que todavía no llegó a ninguna parte, a ninguna estrella, ¿no? Tiene que ver con la paradoja de Fermi. Y hay una interpretación interesante, que esto que estamos haciendo es mandarnos un mensaje en una botella a nosotros mismos, al futuro. Eso me gusta. En los programas de mensajería interestelar se trabaja con inteligencia artificial actualmente. De hecho, se envió un bot conversacional, que es un algoritmo en ondas de radio, que se mandó hacia Casiopea, hacia la constelación de Casiopea, por ahí por los 2000. Falta muchísimo para que llegue a algún lado. Y por otra parte, alguien comentó que es una idea terrible enviar ese bot, porque si alguna inteligencia lo encuentra, va a llegar a la conclusión de que somos un planeta habitado por robots. Antes de que se enviara el célebre disco de oro, hubo otros proyectos que son antecesores, que están también súper interesantes, de intentos de comunicación, pero el disco de oro hay que darle el crédito porque, primero porque fue importantísimo en las bases de pensar todo lo que implicaba filosóficamente la comunicación interestelar, y técnicamente también todo el proyecto de entablar contacto, ¿no? Toda esta idea del desencriptador. Hubo programas de comunicación basados en códigos Morse, que eran mensajes autointerpretables con operadores aritméticos. Y también hubo tentativas de comunicaciones bastante delirantes, ¿no? Comunicaciones interplanetarias muy buenas. Me acuerdo la de Gauss, el matemático que tuvo la idea de crear una estructura física gigantesca con el teorema de Pitágoras, e instalarlo en las estepas siberianas, para que pueda ser suficientemente grande para que se vea desde el espacio. Y otra historia también chistosa, que alguien que lo copió hizo lo mismo en el desierto del Sahara, cavó trincheras para hacer unos diseños enormes, y les puso combustible al perímetro para prenderles fuego, para que se viesen los dibujos desde la luna. Y luego hay lenguas específicas como la lingos, ¿no? La lengua cósmica o la astroglosa,
Ese es interesante porque la inventó un zoólogo que pensaba la comunicación en términos no solo como un asunto humano, sino que hay lenguajes en este mismo planeta que no sabemos descifrar. Lenguajes de los cetáceos, de los grandes cetáceos, por ejemplo, ¿no? De los delfines. Hay una buena parte también de discusiones en relación a si es una buena idea mandar esa botella al océano cósmico sin saber quién está ahí afuera. Y no como una discusión en literatura de ciencia ficción, o sea, sino discusiones entre filósofos y lingüistas y físicos y biólogos y artistas, por supuesto. Ahí me apunto. Eh, Imaginemos cuántos modos de vida inteligentes pudiesen haber en este universo y en estos infinitos multiversos, ¿no? Pero de esos cuántas podemos imaginar y asumir, como en el libro de Octavia Butler, que me encanta, que es tremendo, el de Xenogénesis, porque todas las discusiones también son modos de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo diferente. Por eso es interesante el trabajo con lenguajes con otras especies, ¿no? Con información que no podemos descifrar porque fue generada por otra forma de vida, por otro tipo de cuerpo, por otro tipo de inteligencia. Y, y se están utilizando ahora, tal vez pudiéramos suponer que utilizando cómputos matemáticos, inteligencia artificial, cualquier lengua se pudiera descifrar. Pero no es así, está comprobado porque hay lenguas que hablamos en este planeta o que alguna vez se hablaron, el Sapiens las habló y no las podemos traducir y no las podemos descifrar, más bien sería la palabra, ¿no? Entonces, y fueron generadas por los mismos tipos de cuerpos, con un cerebro como el nuestro, o parecido, cercano. Entonces, ¿cómo pudiéramos imaginar un sistema de comunicación con seres inteligentes? Estoy pensando en aquellas esferas de Ray Bradbury, ¿no? Esas suertes de amebas. Yo me lo he planteado más de una vez pensando en este proyecto, pensando en Rosetta y en el hecho de que los lingüistas y los astrónomos y los biólogos andan pensando este asunto y andan intentando también generar diferentes tipos de piedras rosetas, ¿no? De modos de comunicación que contengan implicadas ya sus modos de desencriptación. Y en cuanto a los alfabetos y las escrituras, estoy desde hace tiempo trabajando en una idea que es la de una protolengua con algoritmo. A mí me gusta mucho trabajar los alfabetos con formas básicas. Cuanto más simple, mejor. Formas geométricas y bueno, está llevando su tiempo. Y por último, ya para la última sección, recopilé algunas cosas de estos trabajos con escrituras de diferentes épocas que he hecho que tienen un poco en común, creo, la idea del universo biblioteca. Ese es el puente clásico entre lenguaje y cosmos, creo. Me gusta también esta definición de los lingüistas cuando dicen que el lenguaje es un infinito discreto, con todas sus recursividades y sus leyes. Es el cosmos que... Eh, o como esta otra idea que plantea Derrida cuando dice nada hay fuera del texto, y entonces hasta la página en blanco estaría siendo incorporada a este texto, eh, como parte de una mirada sobre lo ininteligible pero legible, ¿no? O la información del cosmos también, como del silencio, eh, o materia oscura, que se calcula que es algo así como la cuarta parte del universo, creo. Todo lo que ni siquiera sabemos que hay, pero que forma parte del mapa, ¿no? Cuando pienso en la comunicación en otros seres, también pienso a veces en la figura del golem, obviamente en el poema de Borges, pero más en el libro de Meyrink,
donde nunca sabes quién habla, ¿no? El lenguaje pareciera rebasarse de los cuerpos. Y por otra parte el golem, que es un asunto cabalístico de cómputos alfabéticos, ¿no? Es otra manera de computar el lenguaje, pero haciendo transposiciones de números y letras en cálculos de permutaciones infinitas. También se podría pensar el sistema cabalístico como uno de los primeros sistemas antiguos de encriptación. Y porque, por otra parte, y por eso quizás es que se dice, ¿no? Hay quien dice que el lenguaje es un algoritmo, por esta cuestión de la estructura recursiva, ¿no? Por el árbol sintáctico quizás.
Bueno, otra exploración que hice hace mucho tenía que ver con los tableros de juegos y con el lenguaje. Y entonces estos son el desarrollo de algunas de estas ideas, de estos tableros que eh, también son otro tipo de mapas. Y me remiten también a una colección que fui haciendo a lo largo del camino. Fui buscando y coleccionando, sacándole fotos a cada tablero en las bibliotecas que encontraba. Y entonces en la idea de estos tableros, la intención era generar textos sin autor, o pensando tal vez la posibilidad de un meta-autor. Esa es una idea que me atrae mucho, que siempre me ha traído, ¿no? Y que es la de desarrollar mecanismos que produzcan textos, además de producir textos, que también me interesa. Eh, pero me interesa porque hay un tema ahí entre lenguaje y matemática y cómputo, y algoritmo, y me hace recordar también las escrituras de las ciertas vanguardias que son nuestros maestros hoy, ¿no? Como los libros de Raymond Roussel, por ejemplo, donde hay una metodología que conduce a la escritura y una cantidad de instrucciones lógicas que se ocultan al lector, que quedan ocultas, pero que generan una escritura inconcebible, ¿no? Y extraordinaria. Bueno, todo el tema de Oulipo, ¿no? De poesía, matemática, laboratorio de escritura potencial. Y ya para cerrar, me voy a despedir con este diagrama de Giordano Bruno, que lo tengo dentro de mi colección de alfabetos como una pieza clave, ¿no? Porque aquí él reunió en su Atlas Memoriae un sistema mnemotécnico complejísimo y incluía toda la información visible e invisible del cosmos. En la reunía los círculos del arte combinatorio de Ramón Lull y con eso también hice unas videoinstalaciones. Irene, qué impresión el viaje por toda tu investigación. La verdad que es un tremendo universo, valga la redundancia de hablar de universo. Me parece sumamente interesante justamente como toda esta base científica de la cual tú partes, creando todo un mundo en estos cruces que vas conjugando, que va generando multiplicidad de lenguas y de lenguajes y de capas. Y creo que hay algo muy interesante como ese juego que tú haces de esta cosa, de esta búsqueda de lo científico, de siempre todo generar una matemática,
y por otro lado, en el mundo que tú vas creando, finalmente una como espectadora se crea o se enfrenta a una experiencia totalmente personal, a una interpretación de todos estos mapas, de todos estos archivos, de todos estos lenguajes muy personales. Eh, y la verdad que mientras escuchaba toda tu presentación y tu esta, este laberinto de exploraciones que me parece interesante y que además son como casi interminables, porque uno parece que entra en un mundo y se abre otra y otra posibilidad y otra posibilidad, especialmente en todo en esta idea del universo, que todavía hay tantas incógnitas. Me parece bien interesante que partiendo de esta base tan científica termina abriéndose un mundo de variables y de incertidumbres tremendas y de lecturas muy personales. Y hay algo muy, muy, muy bello en eso, muy bello. Entonces, tienes el micrófono, eso sí, apagado. Entonces, no te podemos escuchar. Muchas Para... gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que quería yo mostrar algo de este abanico de ideas que hay en el proyecto, sin que sea exactamente un guión, ¿no? Pero algo más abierto, un modo de presentarlas, y justamente esto que tú dices, donde las ideas sí se puede dar de la mano de las navegaciones, porque siempre hay muchas ideas en la cabeza de los artistas, ¿no? Quedaron mil cosas por contar, por supuesto, como tú dices, puede ser interminable esto, pero bueno, creo que es bastante representativo de la manera en que yo tengo de entremezclar un mundo con otro y con los medios digitales, y que son referencias que además eh, son muy recurrentes, ¿no? Siempre estoy regresando de una manera u otra, eh, con ideas que en algún punto estaban ya exploradas, ¿no? Entonces, Uh-huh. pero siempre de una manera diferente, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso yo creo que es parte es parte de cómo yo entiendo en este momento mi trabajo, ¿no? Lo que más me interesa, y por eso también valoro tanto esta cuestión de poder hablar de las colaboraciones, porque y hay que juntarse también, creo, con científicos y con gente de otras disciplinas, y con investigadores en general, ¿no? Porque eh, las cabezas de la gente que está pensando y está investigando, yo creo que tenemos mucho para intercambiar, por ejemplo, en estos procesos, en estos tiempos que presentamos Rosetta. Uh-huh. Me han escrito una cantidad de personas que están trabajando en transdisciplina, ¿no? Porque creo que uno tiene que mostrar ese tipo de cosas, un poco caótica incluso, para Sí. dejar picando que también que hay ciertas ideas en las que somos varios que estamos pensando, ¿no? Eh, y también creo que las ideas no son, en ese sentido creo que las ideas no son de nadie, ¿no? Mucho menos mías, sino Sí, que además es interesante justamente que la mirada científica quizás no tiene la verdad única y que quizás la mirada artística puede contribuir a impulsar la mirada científica y viceversa. Yo creo que hay algo muy todavía por explorar en ese cruce científico y digo de investigación, y creo que eventualmente incluso a ti te pasa en tus procesos, que eventualmente abres una posibilidad que quizás ellos en su mundo, o ellas en sus mundos científicas y en sus investigaciones, quizás no se lo hubieran permitido. sí, totalmente. Yo, de todas formas, yo no creo que mi punto de vista, yo creo que un científico es la persona más creativa, curiosa, y antidogmática, ¿no? No se puede, no, porque, o sea, no hay otra manera, ¿no? El mundo, la realidad todo el tiempo te sorprende, ¿no? Entonces, pero entiendo totalmente lo que comentás, y sí, yo creo que ha habido un cambio, ¿no? En los últimos años. No hay una manera lineal de suponer cómo es la relación con una idea de verdad, y más bien se asumen las construcciones. Y entonces, bueno, la verdad es que se hizo un poco más largo de lo que yo pensaba, por algunos inconvenientes técnicos, pero,
pero bueno, al final creo que quedó una cierta síntesis No, y espero que la manera de presentar el proyecto también haya sido ligera, porque, bueno, entre tantas cosas. Sí, de hecho, mientras yo lo miraba, decía, bueno, creo que el gran desafío al momento de crear la obra y llegar a su composición final es decidirse por cierta información y no por otra, simplemente por la cantidad de información que manejas en tus investigaciones. Yo creo que debe ser eso justamente uno de los grandes retos, de decir, bueno, por cuáles yo finalmente me decido y cuáles van a ser y van a finalmente conformar la obra final. Y porque Sí, además todo el diseño y todo. sí, totalmente. Por eso es que a veces prefiero presentar un elemento y que ese elemento sea como una de esas capas de las que hablo, ¿no? Las que den el elemento de la reflexión y todo lo demás se queda como el archivo que acompañe. Porque si no es una... Podríamos estar una semana, ¿no? O sea, Sí, totalmente. entonces, Totalmente. exacto. Pero Totalmente. yo dije que era obsesiva, lo dije. Pero también suelto rápido las cosas, o sea, porque luego de una idea obsesiva seguramente vendrá otra, entonces, bueno, hay que aprender a, Sí, ¿no?, pero llevarlo mejor. puedo dar fe de eso, de que por muy obsesiva que seas, tienes esa apertura al trabajo en equipo y esa generosidad de compartir tu trabajo y tu proceso creativo con el equipo. Y eso creo que es un gran valor y creo que fue un gran valor agregado de esta experiencia. Muchas gracias, Ilona, y bueno, muchas gracias otra vez a Casa del Lago. Un gusto enorme estar acá. Irene, muchísimas gracias a nosotros, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima charlas de artes digitales. Muchísimas gracias.